Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? A nombre de Lofton Servicios Integrales, sean bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Ayade Campos, socia de Mercadotecnia de la firma. Y bueno, el Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México entra en vigor de manera oficial este 1 de julio. Para poder aprovechar todas las ventajas que otorga el nuevo acuerdo comercial, es necesario contar con estrategias oportunas que permitan a tu empresa adaptarse a los nuevos marcos regulatorios. El caso de las reglas y certificados de origen es importante conocer las nuevas reglas para seguir gozando de preferencias arancelarias. En materia laboral, el reto para México es aún mayor, porque faltan muchas adecuaciones por parte de nuestro país, no solo en cuestión de salarios, sino de condiciones generales de trabajo y también avanzar hacia una verdadera democracia sindical. Este webinar está pensado para que tengan todos ustedes una perspectiva que les permita aprovechar las ventajas comerciales del TEMEC, pero también para que comprendan la importancia de las implicaciones laborales, factor fundamental para sus centros de trabajo. Y bueno, el día de hoy le doy la bienvenida a los especialistas que hoy nos acompañan. La licenciada Sara Martínez Ortiz, bienvenida. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Planeación Estratégica y se ha desarrollado como funcionaria pública en el SAT, sobre todo en la parte de aduanas. Actualmente es líder de comercio exterior en Lofton Servicios Integrales. Y también nos acompaña el licenciado Eric Lozano. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Eric es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, abogado patronalista con 15 años de experiencia, especializado en los principales sectores de empresas a nivel nacional, asesor y miembro del COMSE en materia de seguridad social y de pensiones, miembro de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos AC, actualmente es socio de Jurídico Laboral, Recursos Humanos, Reclutamiento, así como nóminas en Lofton Servicios Integrales. Y bueno, los dejo con ellos, con los especialistas. Los invitamos a que hagan sus preguntas durante el webinar, porque es un tema muy interesante, y empecemos con el tema. Adelante, Sara. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar viéndonos el día de hoy. Y más que una charla técnica, lo que queremos o lo que pretendemos con este webinar es que sea más bien una retroalimentación de los principales puntos que tendríamos que ver respecto a reglas de origen y algunas otras aristas que a lo mejor no estamos considerando como empresas. Esto porque por dos razones muy importantes. La primera es porque el TEMEC entra en vigor el próximo 1 de julio, esto es el miércoles de la semana que viene. Obviamente falta que se realice el decreto presidencial y que se ponga en el diario oficial de la Federación para que ahora sí ya tengamos de manera oficial, exacto, la entrada en vigor. Y la razón número 2 es porque el TEMEC se está viendo como una herramienta para combatir o para salir de la crisis que estamos enfrentando o que vamos a enfrentar. Es una crisis económica a raíz de la crisis sanitaria que en este momento estamos viviendo. Entonces tenemos que el TEMEC pues, es un tema muy importante que nos va a afectar a todos de una u otra manera. Aquí con esta presentación, con esta plática, lo que queremos es justamente ver si estamos considerando, si ustedes están considerando el impacto que puede tener algunas cuestiones operativas sobre sus empresas, sobre sus operaciones. Esto es, todos los cambios que ha habido en las reglas de origen y cómo se tiene que manejar de manera operativa, si ya lo estamos considerando. Número 2, obviamente con las reglas de origen viene el certificado de origen con el Telecan, el nuevo esquema de certificación de origen con el TEMEC y por último otros impactos que no son necesariamente de manera operativa, que nos pueden llegar de otro lado y que a lo mejor no estamos ni siquiera viendo el alcance de lo que va a pasar con el TEMEC y otros capítulos, como es el caso del laboral. Entonces vamos a centrarnos en esta parte, nada más a manera de introducción. Sabemos que las reglas de origen son todas estas características, son todas estas reglas que se estipulan entre los países de los tratados que le confieren el origen a nuestras mercancías y con eso nosotros podemos aplicar un trato arancelario preferencial y nuestras contribuciones, pues obviamente el costo de estas, pues se reduce. Pagar menos. Exacto. Entonces, para los que ya lo están haciendo, no es otra cosa más que seguir cumpliendo y considerar algunas adecuaciones, algunas novedades que se hicieron, valor de contenido mínimo,
juegos y surtidos, etcétera, etcétera. Para los que no lo han hecho, es importante o es el momento de comenzar a hacerlo. Si ustedes tienen alguna interacción comercial con Estados Unidos, con Canadá, digo, es momento de empezar a preocuparse o a ocuparse de estas medidas. Y número 2 es, obviamente nosotros cumplimos con estas regulaciones, con estas reglas de origen, y la manera de comprobarlo es a través de nuestra certificación de origen o el nuevo esquema que va a manejar el TEMEC. Aquí, antes de entrar a la certificación de origen, también es importante recalcar que uno de los temas más controversiales fueron las reglas de origen que están aplicando para el sector automotriz. Y ahora, si tú me vas a decir, no, es que a mí eso no me va a impactar de ninguna manera porque yo no estoy involucrada en el sector automotriz, hay que tenernos un poco, porque el sector automotriz está inserto en una cadena de valor, en una cadena global que pues indirectamente nos va a afectar. ¿Por qué? Porque las reglas de origen se pusieron o se volvieron más estrictas. Hay que ver que el proceso, que el TEMEC, pues fue el resultado de una serie de negociaciones que se hicieron no solo entre gobiernos, no solamente fue el gobierno estadounidense con el gobierno mexicano a decir, bueno, vamos a poner de acuerdo para que el juego esté parejo, no. O sea, también hubo intervención de sectores privados, de sindicatos, de grupos de empresas estadounidenses, que lo que hicieron justamente, pues fue, oye, ¿sabes qué? El Telecán no nos consideró o nos consideró a medias. Sí, y que incluso viene desde Peña Nieto, ¿no? Cabe resaltar que vino a terminar López Obrador. Sí, fue un proceso de negociación, claro. Y que justamente viene, se ven reflejados los intereses económicos de los sectores privados, tanto mexicanos como canadienses como estadounidenses. Entonces hay que entender así estas reglas de origen que se volvieron más estrictas en el sector automotriz. Son resultado de que las empresas estadounidenses vieron afectados sus intereses porque las empresas vienen a México en donde es más barato producir, porque los sueldos son más bajos, porque el contexto laboral, el contexto logístico es mucho más fácil para ellos, es mucho más costeable, y entonces pues todas esas industrias salieron de Estados Unidos para venir a ponerse tan solo las maquiladoras en el norte de nuestro país. Norte y Bajío. Norte y Bajío. Entonces, aquí es importante recalcarlo porque, pues, una vez considerando esto, va a tener un poco más de sentido que las reglas de origen, que son, se aumentó el valor de contenido regional, el porcentaje de contenido que tiene que ser producido de aluminio en la región aumentó. Entonces, esto va en un sentido de queremos que sea digamos, un juego más parejo para las empresas estadounidenses y que no haya por ahí alguna intervención de, por ejemplo, acero chino. No es casualidad que esta medida haya sido tan controversial. Otra de las medidas que se implementaron, que es una novedad y que más al rato vamos a ver cuál es, además del impacto operativo, otro impacto que puede tener, es el valor de contenido laboral. ¿Esto qué quiere decir a qué se refiere? Bueno, el valor de contenido laboral lo que me dice es que cuando yo soy una empresa manufacturera de vehículos ligeros o vehículos pesados, pues mi mercancía va a tener que ser producida entre un 30 a 40% con mano de obra por arriba de los $16 su salario. Entonces aquí ya no estamos nada más hablando de que mi mercancía tiene que tener insumos de la región. También estamos hablando de que a pesar de que esta regla de origen de contenido laboral está en el capítulo de reglas de origen, pues nos va a impactar en el tema laboral, porque aquí estamos hablando entonces de homologación de salarios, estamos hablando de cargas sociales. Entonces, esto vamos a ver justamente el impacto que tiene desde otras aristas, pero es importante que lo veamos porque, de nuevo, si tú dices, no, es que eso no me va a afectar porque yo ni siquiera me dedico a la empresa automotriz, bueno, pues aquí podemos ver que si el costo de producir estos vehículos o simplemente tú como empresa automotriz, desde el sector automotriz, no sabes que ya no quiero aplicar arancel preferencial, me va a salir más caro, pero absorbo el costo y al final ese costo puede ser trasladado al consumidor y entonces, aunque tú no te dedicas a nada relacionado con la empresa automotriz, tú necesitas mover tu mercancía. Y entonces, si se vuelve más caro o las partes se vuelven más caras o más difíciles de obtener, pues entonces ahí vamos a tener un impacto o con cualquier otro elemento que intervenga en tu cadena de valor, en tu cadena global.
Entonces, ahí hay que considerar que simplemente porque esas reglas no apliquen a mi empresa, ¿no? O a mi sector en específico, no quiere decir que no me van a afectar. Ahora, aquí también hay que dejar muy en claro que en caso de que se haga algún tipo de requisición a las empresas que no cumplan con estas reglas de origen, pues, ¿desde dónde vienen esas quejas? No es un misterio, lo hemos visto con cuotas compensatorias, con medidas que toma desde la industria del acero, desde la industria agroalimentaria. Lo vimos con el tema del tomate en Estados Unidos. ¿Quién fue quien pone estas quejas? Es el sector privado en Estados Unidos. Y entonces, ¿a quién están afectando? Es correcto. Entonces, todas estas empresas acuden ante estos mecanismos de soluciones de controversia que tiene el Telecán, que va a tener el TEMEC, es algo que se le va a dar continuidad, y entonces ahí es donde dicen, espérame, estás afectando mis intereses, y por lo tanto empezamos a imponer cuotas compensatorias o empezamos a retirar cierto tipo de avance preferencial o a cuestionarlo. Entonces ahí es importante que lo veamos porque, insisto, análisis, ¿no? Es correcto, a pesar de que tú no estés en la industria agroalimentaria o en la industria automotriz o en la industria del acero, pues todos estamos involucrados en un mundo globalizado que hasta cierto punto pues estamos conectados. Perfecto, tenemos una pregunta, Sara, si me permites. Arturo Lara. Hola, buenas tardes. Gracias, Arturo. Muy interesante tema. Yo trabajo en una empresa de camiones que transporta materia prima, entre ellas metales como acero. ¿El TEMEC tiene ventajas o desventajas para mi empresa? Hay incertidumbre y poca información sobre el tema. Ok, aquí lo que tenemos que ver son dos cosas. La primera es, si tú te dedicas únicamente al transporte, pues aquí es una cuestión o sea, te va a afectar en el sentido de que los procesos se van a reestructurar, entonces tú vas a tener que, digamos, sondear el mercado para ver los camiones, las partes, cómo es que tu empresa va a quedar parada. Pero si tú no te dedicas a la importación o exportación directamente de acero, pues es algo que te afecta de manera indirecta. Entonces ahí más bien tendrías que acudir con tus clientes para preguntar, oye, ¿qué va a pasar? ¿Vas a seguir haciendo todas estas operaciones de acero? ¿O van a cambiar? ¿No? Y tendríamos que analizar el tema en específico. Es que lo que dice es materia prima, entre ellas acero. Ajá, o sea, sí transporta. acero. Sí, transporta. ¿Pero para qué es al final, no? Es correcto, o sea, ahí habría que verlo, digo, con mucho gusto podemos tener una llamada posterior. ¿Tú lo transportas o tú eres quien lo produce? Porque no, lo que dice yo creo que lo transporta. Exacto, entonces ahí más bien hay que voltear hacia las empresas, hacia tus propios clientes y, a ver, ¿tú lo transportas? ¿Tú lo produces? Sí, ok, entonces estamos del otro lado. Ok, ¿tú lo vas a seguir produciendo en las mismas cantidades o de la misma manera una vez que entre en vigor todas estas regulaciones del TEMEC? Porque hay que recordar que entra el 1 de julio, pero pues hay cosas que no van a entrar de manera inmediata, o sea, van a ir de manera progresiva. Entonces, hay que ver eso, o sea, sí hay que voltear con tus clientes, sí hay que voltear con toda esta gama de toda la cadena, tienes, ¿no? Que tiene. Ver, a ver, ¿vas a seguir haciendo operaciones de la misma manera que antes? ¿O qué tanto voy a tener o vas a poder costear mis servicios? Ahí eso es una pregunta muy interesante porque a lo mejor y a ti como empresa, insisto, vas a tener que ver cómo se reestructura el mercado, pero quizá si la mayoría de tus clientes son productores de acero, pues a lo mejor ya no lo van a hacer con tanta frecuencia y tú vas a tener que voltear a otro mercado. Decir, bueno, ok, acero ya no, ¿a dónde me volteo? ¿Qué más hay? A lo mejor ya ni siquiera tengo que irme a pasar la frontera con mis camiones, ya tiene que ser un tema más local, o me tengo que voltear a Centroamérica, o de qué manera, ¿no? Entonces, exactamente, planearlo con tiempo justamente en ese aspecto, porque a lo mejor le puede impactar, como dices tú, ¿no? Desde esta perspectiva. Y aquí hay que recordar que la parte de particular de autotransporte o de los transportes automotriz, es precisamente por regresar la industria a Estados Unidos. Es correcto. Y van a hacer todo para que eso se regrese. Sabemos que de fondo esa es como la intención. Claro. Sí, hay una intención le pone política, todas esas trabas. Totalmente, ¿no? O sea, desde que Donald Trump hizo una de sus promesas de campaña relacionada con vamos a regresar los trabajos a Estados Unidos, pues esa ha sido la línea, ¿no? Y México ha tenido que seguir estas negociaciones, ceder unas partes, negociar otras. Entonces aquí hay que verlo de esa manera, ¿no? Perfecto, esperamos haber contestado tu pregunta, Arturo. Muchas gracias. Ahora, esto respecto a reglas de origen.
Entonces, ya una vez visto que no nada más es, ok, yo aplico reglas de origen o no las aplico, no hay un impacto en nosotros. Lo segundo es esa certificación de origen. ¿Cómo es que a nosotros nos va a impactar? Es un nuevo esquema, es una parte operativa, no me quiero meter tanto por ahí porque es una cuestión muy técnica, pero ahí más bien tendríamos que considerar lo siguiente. Hay un nuevo esquema de certificación tanto para el productor como para el exportador. Aquí es justamente donde quiero llamar la atención porque ya lo teníamos que hacer de todas maneras, pero hay que recalcarlo. Si ya con la autocertificación con el productor o con el exportador, tenemos que guardar todos los documentos que acrediten que nuestra mercancía cumple con ese origen. ¿Por qué? Porque llegan las revisiones tanto de la autoridad mexicana como de la autoridad estadounidense o canadiense. No son tan comunes porque son caras, pero puede haber visitas, puede haber estas visitas en donde a consecuencia de alguna queja, de algún requerimiento del sector privado en Estados Unidos, por ejemplo, vienen a visitarnos para ver, qué está pasando con tu empresa, qué está afectando mis intereses, y entonces nosotros tenemos que comprobar de manera efectiva que pues, la mercancía sí está cumpliendo con el origen. O bien nos hacen una revisión de gabinete en donde nos van a un cuestionario y es ahí en donde nosotros tenemos que comprobarlo. Pero aquí es muy importante, si nosotros no tenemos ese control de la información, si no tenemos registros, si no sabemos ni siquiera dónde están nuestros certificados de origen o nuestras facturas, porque ha llegado a pasar, tenemos clientes que ellos continúan la operación y no se encargan del control interno. Y como lo hemos visto en los webinars, la autoridad al final de cuentas va a llegar y va a solicitar. Y no es un tema lo tiene contabilidad, no. Es un tema de que se debe tener ese control, ¿no? Y ese control no esté en la contabilidad, no esté en una carpeta, sino tener todos los documentos reintegrados precisamente para satisfacer cualquier tipo de revisión de autoridad. Adicional, sabemos que como parte del control interno ya todo es digital, ¿no? Entonces, con mayor razón tenemos que tener en resguardo el soporte, la seguridad y obviamente la organización de estos expedientes. Sí, y recordemos, para la autoridad solicita, no está, ahí te va tu multa, tu cancelación, tu suspensión. Entonces, evitemos ese tipo de situaciones si desde un inicio lo hacemos bien. Así es. Aquí se vuelve fundamental que tú tengas herramientas como cuáles podríamos tener, como el Data Stage. Si no lo tienes, es momento de que empieces a pensar, ok, ¿qué es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? No te preocupes, acércate con nosotros, podemos apoyarte. Es momento de que hagas auditorías preventivas en donde tú puedas identificar qué información te está entregando el agente aduanal, qué información tiene tu área de contabilidad, tu área de aduanas, tu área de logística, que puedas conciliarla. Es el momento. Tú estás haciendo, porque imagínate, tú estás haciendo operaciones con Estados Unidos. Viene el cambio con el TEMEC. Viene, como lo hemos estado viendo en pantalla, tú te estás actualizando los certificados de origen porque ya no van a ser, ya necesitas tú cumplir Tenemos una pregunta que dice que ¿qué autoridades vigilarán todas estas nuevas disposiciones? Bueno, aquí también tenemos pendiente que hagan la publicación de todas estas regulaciones aduaneras. Todavía no las han hecho, estamos como esperando. Que fíjate, bueno, al respecto, y voy a tocar el tema más adelante, pero sí viene, al menos dentro del capítulo laboral del TEMEC, sí viene que va a existir un consejo. Un consejo, por ejemplo, laboral específico, ¿no? Para verificar todas estas cuestiones que van a salir a fondo, que cumplamos los compromisos adquiridos con el tratado, con el TEMEC. Y desde ahí se abre la puerta para decir, vamos a empezar a revisar porque no están cumpliendo, no están haciendo esto. Vamos a ver ahorita esa parte. Así es. Esa es una de ellas. Sobre todo porque, bueno, están las revisiones también de esta parte, pero también el TEMEC está priorizando las sanciones contra la parte de la violencia laboral, ¿no? Que entonces no nada más vemos este ángulo, sino también de esta parte. Claro, porque de los dos lados se va a empezar a pegar. Exactamente, a la empresa. También podríamos estar esperando que fueran las autoridades que actualmente intervienen con la cuestión de comercio y aduanas, que es el Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración General de Aduanas y todas las aduanas que están distribuidas a lo largo del país y sobre todo en la frontera norte, y la Secretaría de Economía. Podríamos decir que van a ser las encargadas de estar vigilando que todas estas regulaciones se cumplan, pero todavía hace falta que se publiquen todas estas especificaciones, todas estas regulaciones en materia aduanera.
Entonces también estamos como a la espera de que se publique. De verdad espero que no sea un día antes, porque si no, pues vamos a tener un problema. Pero aquí justamente es ver que todo esto no nada más es solamente yo que hago operaciones o solamente va a afectar en que ahora voy a tener que usar otro esquema de certificación de origen. No. O sea, como les comentaba, es el momento de tener herramientas, es el momento de hacer auditorías preventivas, porque si no, entonces no tenemos el control de nuestra operación y ahí es donde vienen las multas o pueden venir las omisiones. Si vienen, nos requisitan o nos cuestionan el origen de nuestra mercancía y resulta que no podemos comprobarlo, pues quiere decir que tú omitiste pago de contribuciones y entonces vienen los problemas. Que a la autoridad le encanta, ¿no? Es correcto, sí, porque hay que recordar que pues, estamos en un momento de crisis y la línea de aduanas siempre ha sido recaudar. Insisto. Y más ahora con la contingencia. Correcto. Insisto, las revisiones de origen de otras autoridades, esto quiere decir que venga una autoridad de Estados Unidos para acá, no son tan comunes, pero sí pasan estas revisiones y también pasan las revisiones directamente en las aduanas en donde nos van a cuestionar. Que ahorita no lo sabemos porque, bueno, tenemos un loquito en Estados Unidos y otro loquito de este lado. Entonces, cuestiones que antes no se hacían, ¿no? A nivel legislación, a nivel incluso de facultades de las autoridades, se están pasando el día de hoy. Entonces, no sabemos cómo vaya a estar, lo que sí sabemos que es complicado y que debemos estar con la reglamentación al 100%, con este control, con todos estos pequeños candados, o grandes candados, diría yo, perfectamente controlados, porque un detalle que se nos vaya en un aspecto laboral, en un aspecto de aduanas, de comercio exterior, va a ser el punto de entrada, ¿no? Para empezar a señalar a las empresas, para decir no cumples. Así es, y aparte qué mejor que tengan la tranquilidad con tiempo, con planeación, que sea el mínimo error el que encuentre la autoridad en este tipo de revisiones. Entonces, qué mejor que garantizar con todo el tiempo del mundo que no se compliquen, de por sí la contingencia y todos estos detalles y contexto que tenemos actualmente viene a complicar un poco la situación, pero bueno, no está por demás y si tienen alguna duda, pues ya saben que pueden consultar a los especialistas. Y digo, por último, en esta parte de la certificación de origen y comprobarlo, guardemos nuestra documentación. El Telecán ya lo contempla, las leyes a nivel nacional ya lo contemplan, son 5 años para guardar nuestra documentación, o van a ser 5 años para el TEMEC. Entonces, no hay otra. Si tu empresario o tu área operativa que nos estás viendo dijiste, no tengo mi expediente completo, o me hace falta mi o tengo dudas, ¿no? Sí, tengo dudas, no hay problema, es entendible porque al final ustedes se encargan de vender sus productos. Ya la parte operativa es entendible que no la conozcan, preferentemente es bueno que la conozcan, pero si no, también acérquense con los especialistas, acérquense con su área de aduanas y de logísticas que los puede apoyar, porque si no, de otra manera se va a presentar el problema, pues ya lo vamos a tener en la puerta, vamos a tener a la autoridad, aquí estoy, autoridad mexicana, aquí estoy, autoridad estadounidense, ¿no? Sí, o sea, conocemos los tiempos de los requerimientos, son 3 semanas o para tal fecha y necesito la información. Entonces, esto es importante. Y una vez tenido eso en claro, pues no únicamente la parte de la operación, por ahí nos pueden llegar golpes. Aquí es en donde resulta interesante ver que esto ya existía, estos mecanismos ya existían, pero fuera del Telecán también existe. Si algo afecta la seguridad nacional, si algo afecta los intereses privados, entonces nosotros podemos llamar para que todos estos beneficios, si podemos verlo así o llamarlo de esta manera, apelar a ello, ¿no? Exacto, se revierta y entonces podamos analizar esta situación. Lo hemos visto, lo repito, lo hemos visto con el tema del tomate, lo hemos visto con el tema del acero, en donde Estados Unidos llama a una revisión y entonces es aquí donde empiezan a cuestionarse, donde empiezan a imponerse cuotas compensatorias, en donde empieza a elevarse el arancel. Entonces, sí es de mucho cuidado, porque no nada más a través de la mercancía directamente puede llegarnos este cuestionamiento. Y es aquí en donde quiero regresar un poquito a esta regla de origen, esta novedosa regla de origen que viene con el TEMEC, que es el valor de contenido laboral. Recordemos otra vez, es que del 30 al 40% de nuestra mercancía tiene que ser producida con sueldos que rebasen los $16. Esto por hora. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que implica un tema laboral. Sí o sí implica un tema laboral.
en donde si homologamos salarios, porque el punto es que regresen esas empresas a Estados Unidos y entonces que la industria pueda volver a reactivarse ahí, ¿no? Sin que le pegue toda esta cuestión de salarios bajos, toda esta cuestión de derechos laborales. Y justamente es importante ver que esta regla de origen no está en el capítulo 23, que es el que aborda el tema laboral, está en el capítulo de las reglas de origen, pero impacta. Extrañamente la sacaron, ¿no? Exacto, el capítulo laboral. Y no la mencionan, pero impacta. Impacta porque si nosotros no respetamos esos salarios, esos lineamientos, pues entonces van a empezar a brincar en estas juntas, en estos requerimientos que nos pueden hacer privados desde Estados Unidos a las empresas mexicanas. Y aquí es donde, si nos hacen esos requerimientos y nos cuestionan y las empresas empiezan a verse afectadas porque no estamos cumpliendo, pues entonces van a voltear a decir, entonces tú no puedes tener o aplicar para ese trato arancelario. Y esto no es nuevo, o sea, esto no es algo que se sacaron de la manga del TEMEC. Toda esta cuestión de derechos laborales ya viene desde la décadas pasadas, pero sí viene de la mano con nuestra reforma laboral de 2012. ¿Por qué? Porque obviamente hay intereses que se están moviendo a nivel internacional y que se va a ver reflejado en el TEMEC y se va a ver reflejado en nuestra reforma laboral. No por nada, Nancy Pelosi, representante de Cámara en Estados Unidos, detuvo la firma del tratado porque no cumplíamos con todo lo que se estaba requiriendo en el tema laboral. Que fue una presión importante, ¿no? Que por eso salió tan al vapor la reforma laboral del año pasado, de mayo del año pasado, ¿no? La cual bueno, es criticada, sí, y que de entrada, pues es para cumplir este compromiso de carácter internacional que incluso ya viene desde un compromiso con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo. Desde el 98 debemos haber cumplido con todos estos compromisos, ¿no? Un tema, por ejemplo, que debemos hacer un tema de libertad y asociación sindical, que no, por supuesto, no funcionaba y sabemos que los sindicatos controlaban totalmente estos temas y no había más que una mafia sindical. Así ¿no? Es. Pasando por incluso un reconocimiento de los derechos de negociación colectiva, asociado nuevamente a un tema sindical, ¿no? Desde el 98 debemos haber cumplido, pasó la reforma del 12, no se aventaron esa reforma de los sindicatos, ¿no? Hasta ahorita, del año pasado. Así es. Y son compromisos que de alguna forma vienen directamente relacionados con el TEMEC, que si esta reforma no se aplicaba, no se hacía, pues el TEMEC no iba a pasar, ¿no? Otro de los compromisos que debemos haber cumplido desde el 98, ¿no? Insisto, esto es de la Organización Internacional del Trabajo, que es lo que da pauta al TEMEC, por eso lo saco a y la reforma laboral que tú comentabas y consecuentemente, ¿no? Entonces, sí, vámonos. Incluso si vemos el texto del TEMEC y vemos la reforma laboral, tal pareciera que el TEMEC es un resumen ejecutivo, y la reforma laboral ya desglosa punto por punto. Vemos los principios de los derechos fundamentales del 98, vemos el TEMEC y luego vemos reforma laboral y sí, o sea, tampoco es algo que se haya sacado Estados Unidos de la manga, pero convenientemente, pues, esto beneficia en parte, pues, a toda la industria estadounidense. Sí, ¿no? Otro de los principios que nos dice del 98, por ejemplo, igual de la Organización Internacional del Trabajo, nos dice, deben de eliminar el trabajo forzoso, ¿no? El trabajo que de alguna forma es obligatorio, ¿no? Abordamos esos temas, y el trabajo infantil. Recordemos que estos tratados desde el 98, bueno, se daba mucho el tema de la discriminación hacia y para con la mujer, el tema de trabajar, o las empresas familiares, ¿no? Las del campo, ¿qué hacen niños trabajando? Claro, o la manufactura, que también se da mucho en la frontera. O por trabajos forzados de que no te pago y aparte te tengo más de 10, 12 horas laborando, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendía erradicar desde el 98, que se firmó este acuerdo, la Organización Internacional del Trabajo, que nos dice incluso, o sea, seas miembro o no seas miembro de la organización, tiene que cumplirlo, porque al final de cuentas es un derecho laboral internacional. Así es. ¿No? Y otro de los puntos, digo ya para terminar en esta parte de los principios de la OIT, nos dice eliminar totalmente cualquier tipo de discriminación por empleo o ocupación, ¿no? Ya sea por un tema de que laboren dentro de tu país o sea un tema migrante. Fíjate, ¿desde cuándo están viendo migración, no? Claro. Y finalmente las condiciones que dicen, bueno, vamos, que sean salarios justos,
Las justicia, horas. las jornadas laborales. Las jornadas. Y fíjate, desde el 98 viene un tema que al día de hoy estamos viendo y que ayer en el webinar y que a lo largo de los webinars que hemos hecho resulta impactante, que es un tema de seguridad y salud en el trabajo. Desde el 98 están insistiendo, Se están cuidémonos. sentando las bases desde entonces para poder promulgarlo y Sí, quede plasmado. Y lo podemos ver como, porque ahorita todo lo que mencionas es como de manera muy general, pero sí. digo, ya bajándolo, o sea, porque la gente los empresarios o las áreas que nos están viendo dirán, bueno, sí, está bien, nadie quiere que los niños trabajen, ¿no? Pero ¿cómo me afecta esto directamente a mí como empresa si no lo cumplo? Para allá vamos, porque el TEMEC retoma estas declaraciones de la OIT, ¿no? Y lo mete perfectamente en el capítulo 23, que es el capítulo 23 laboral, y que, bueno, lo voy a mencionar muy a grandes rasgos, no lo más sobresaliente, lo más destacado. Me voy a detener en algunos puntos que son importantes, que es donde, lejos de si trabajo en la industria del acero o no, o en la parte automotriz o no, me va a pegar cuando yo esté importando o cuando yo me adhiera a este tratado con un beneficio. Sí, con la parte de cumplir los permisos, las reglas, etcétera, pero sobre todo cuando yo ya tenga un cumplimiento a este capítulo. Concreto, nos dice, bueno, reafirma los principios de la declaración de la OIT del 98, pero además nos dice, deben de garantizar la implementación de los derechos laborales. O sea, fíjate el alcance. Lejos de hacer la reforma laboral, ¿no?, del año pasado, está bien, que es otro de los principios, no es modificar tus leyes e implementan. Entonces ya modificamos las leyes, pero al día de hoy no hemos visto que se ha implementado la reforma laboral del año pasado. Así es. Estuvo muy padre, sindicatos, vamos a hablar todo el tema, pero dice, uno de los puntos es implementa los derechos laborales. Al día de hoy no se han hecho, ¿no? Porque no son los mecanismos, no está al día de hoy, incluso se mete coronavirus en medio, pues menos, ¿no? Se vuelve más complejo. Entonces, al día de hoy no están implementados 100%. Dos, nos dice, deben de abordar el trabajo forzoso, la violencia y sobre todo la discriminación, orientada hacia un tema de hostigamiento. Porque recordemos, en reforma de Peña Nieto del 2012, ¿no?, a la cuestión laboral, ya ingresan esos temas, la legislación que es el hostigamiento, y es donde dices, oye. Que incluso ahí podría entrar, por ejemplo, la norma 035, ¿no? O sea, que ahí ya es algo totalmente operativo. O sea, cuando nosotros vemos TEMEC, a lo mejor nunca nos visualizamos cumpliendo la norma 035, pero es justo parte de estas aristas la intención de esta plática. O sea, sí, mi mercancía tiene que cumplir con el origen, pero ¿qué pasa con la norma 035? Si soy una empresa importadora o exportadora de Estados Unidos o hacia Estados Unidos y no estoy cumpliendo con la 035, entonces mis procesos operativos, mis procesos logísticos se detienen. Sí, ¿no? y tienes toda la razón, porque aparte de esto, y relacionándolo, ya está el OIT, ya está TEMEC, ¿no? Ya tenemos dos, legislación laboral. La implementación sí es un tema de autoridad, pero también de nosotros los empresarios, de decir cómo lo aterrizo a mi organización, cómo me aseguro de cumplir, ¿no?, de evitar la violencia, de evitar un trabajo forzoso, del hostigamiento, porque precisamente el espíritu de la norma 35 es el evitar y eliminar cualquier tipo de estrés, de violencia, y esto se genera a través de un mal liderazgo, de hostigamientos, discriminación, malas condiciones de trabajo. Todo está totalmente relacionado, ¿no? Y haciendo un paréntesis, si tú no conoces la norma 35 o no la hayas escuchado, o sí la escuchaste pero no sabes qué es, tienes que cumplir. Sí o sí, todas las empresas, desde un empleado hasta todos los empleados que tú tengas, la tienes que cumplir. Si no sabes qué es, te pido que te acerques con nosotros para que te podamos dar una orientación, porque ya te das cuenta que si tú haces importaciones y exportaciones y no la estás cumpliendo... Eso es una paloma vintage. Es correcto. Así es. ¿No? Y otra de las partes importantes que viene es la transparencia en la aplicación de la legislación. Bien, tenemos muchos temas de corrupción, ¿no?, alrededor de nuestras instituciones. No es nada nuevo, ¿no?, y multisonado, por el contrario, que la autoridad laboral, ¿no?, a través de las juntas de conciliación, pues es totalmente corrupta, ¿no? No hay otra palabra. Y en este sentido pues vamos a ser transparentes en esta aplicación. Y es por ello parte de la reforma que se hace de eliminar juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Que eso lo vamos a ver ya más a detalle en otro webinar, que es con la parte de los juicios nuevos que ya se vienen. Esto va a ser la siguiente semana, la próxima semana, pero es parte de esto mismo, a lograr la transparencia, es decir, cambiemos y quitemos
todas las mafias que estaban en la aplicación de esta justicia laboral. Otro de los puntos que viene es el salario, jornadas, seguridad y salud en el empleo. Me preocupa la parte de salarios, ¿no? Cuando estemos en un tema de la automotriz. Y como bien lo dices, $16 por hora. Hagamos cuentas, estamos hablando de más de 300 pesos. Digo, ahí por hora. Este valor de contenido laboral tiene sus matices, pero insisto, esto es muy importante, independientemente de cómo nos pegue operativamente, porque el valor de contenido laboral se compone de 3 aspectos, que es como la parte de investigación, la parte de manufactura, etcétera, etcétera, ¿no? Nos pega en la parte de homologación, en el objetivo que es homologación de salarios y las responsabilidades y las cargas sociales que nosotros tengamos. A eso iba precisamente, ¿por qué? Cuando nos pega uno, en un sentido directo, porque pues me va a costar más el trabajador. Consecuentemente, si yo tengo un salario alto del trabajador, pues debe de venir dado de alta en el Seguro Social. Me va a subir todas las cargas sociales, las cargas patronales. Así es, el impacto. Y directamente, si yo hago mal esta planeación, esta reestructura hacia mi trabajador, es decir, yo tengo un trabajador con la misma categoría, ¿no? Pero él está dedicado para cumplir la exportación. Y tengo otro trabajador con la misma categoría, pero él es industria nacional. Pero ya no entra en ese 30-40%. No entra, pero te voy a decir algo. El efecto laboral que es, tienen las mismas categorías, entonces, a trabajo igual, salario igual. Entonces ya viene una afectación directamente a nuestras empresas y ahí es donde el sindicato va a aprovechar y decir, oye, a ver, ven para acá. Vamos a subir salarios entonces de todos los trabajadores que estén en la misma categoría realizando los mismos trabajos. Entonces, ojo, es importante que empiecen a hacer este análisis, las empresas que estén exportando y que se apeguen a este tipo de tratado, ¿no? Desde este punto nos va a empezar a pegar el cumplimiento del tratado. Incluso si no, insisto, incluso si no eres de la empresa del sector automotriz, como nos hacían la pregunta en pantalla, pues esto va a reconfigurar o va a ir reconfigurando paulatinamente cómo se están moviendo las empresas automotriz. También, sobre todo, considerando que no ha sido su mejor año, ¿no? El 2020 no ha sido su mejor año para la industria automotriz derivado de la contingencia. Tenemos otra pregunta, dice, hola, trabajo en una empresa que recluta personal para maquila de autopartes y textiles. Estamos preocupados por el tema del sindicato. Estamos obligados a crear uno, a pesar de que solo nos dediquemos a reclutar y enviar al personal a otras empresas. Los salarios será imposible homologarlos en el corto plazo. Es un hecho. O sea, el tema de los salarios, contestando la pregunta, es materialmente imposible y menos con las condiciones económicas que tenemos actualmente. Claro, y la contingencia, súmale. Es una pregunta muy interesante porque sí. Está mezclando un esquema de outsourcing mexicano con las regulaciones que tenemos que cumplir con el TEMEC para autopartes, ¿no? Ahí más bien es yo pensaría que es una asesoría entre la misma manufacturera, entre la misma empresa de outsourcing, por ejemplo, pero eso al final nuestra área de comercio exterior y nuestra área de jurídico. Chécate el impacto, hasta dónde llega. Es un tema, yo los recluto, pero les voy a dar a ellos, pero la reforma laboral, pero ellos sí exportan. Entonces, y el sindicato. Todo tiene que ver. Sí hay que analizar el caso en específico. Sí, muy concreto te voy a decir, la reforma no te habla de que hagas un sindicato. O sea, la reforma no te dice, tú como empresa es un sindicato. Ojo y ten cuidado porque si no tienes un sindicato, no tienes un contrato colectivo con un sindicato actualmente, con esta reforma abre la puerta a que te lleguen a tocar la puerta y a ver, firmen, ¿no? Con todo el procedimiento que se tiene que hacer, que ahorita voy a esa parte. O pudiera haber una implicación legal por parte de la empresa manufacturera en contratar el outsourcing y, oye, me están requiriendo porque tú no estás cumpliendo, entonces ahí hay un problema. Porque hay una correlación. Exacto. Sí, es un tema que sí tenemos que ver. Te invito, si tienes más dudas, y por supuesto para analizar el caso en particular y darte las alternativas y soluciones, nos ponemos en contacto y lo revisamos. Híjole, de otra forma, la verdad es que sí lo veo bien complicado. Y a eso voy ahorita, ¿no? Está demasiado complejo ahorita el tema sindical. Okay. Pero sí, el punto es, contestando tu pregunta, va a estar cañón homologar salarios y 2, pues de una vez ve viendo la parte del sindicato, ¿no? Y acércate con tu cliente. O sea, eso es algo que tenemos que tener bien en claro. Eso, en general, para todas aquellas empresas que hacen operaciones de importación y exportación, ten constante contacto con tus proveedores y con tus clientes. Eso va a ser un tema importante y debería ser un tema importante desde antes hasta después del TEMEC. Sí. Y fíjate, el siguiente punto ya es casual.
Otro de los puntos que nos pide el TEMEC es directamente asegurar en la legislación mexicana, que ya está, ¿no?, la efectiva libertad de asociación y negociación colectiva. ¿Qué significa esto? Viene el cambio de los sindicatos y nos dice, muy breve, les voy a dar como los 5 o 6 puntos más relevantes de los sindicatos, y que nos dice, de entrada, van a convocar elecciones libres, ¿no? Tipo, figúrense una elección de un INE, que dice Obrador que no sirve, pero bueno, tipo elección como un INE en pequeñito del sindicato. Es decir, te afilias, te formas, voto libre y secreto, y se tiene que cumplir a nivel interno del sindicato. O sea, aquí están diciendo líderes sindicales vitalicios. Ya desaparecen. Sí, claro. Desde ahí viene esa reforma, fíjate, tan grande que es. La segunda parte es ahora lo mismo, pero con tu empresa. A ver, trabajadores de aquí de la empresa, ¿no? 30%, ¿con quién y con qué sindicato vas a firmar? ¿Con qué sindicato te vas a adherir? ¿No? Y entonces ahí viene a complicarse más el asunto, porque al día de hoy, digo, no vamos a cerrar los ojos y fingir que no pasan las cosas. Al día de hoy tenemos los sindicatos contratados, tenemos el sindicato que nos apoya, o un sindicato que sirve nada más para estar como medio manipulando a los trabajadores, no tenerlos controlados. Pero ¿qué va a pasar? Esto abre la puerta a decir, yo no estoy de acuerdo, o yo no estoy sindicalizado, o yo no sé, trabajador, que estoy sindicalizado, me pongo de acuerdo, y puede meterse a tu empresa otro sindicato. Entonces vas a tener sindicato del gremio de los trabajadores de la construcción, de los mismos de los administrativos, y luego de los guardias de seguridad. O de la industria automotriz ahorita que no, está muy va a estar cañón, o sea, complicadísimo si no aseguras el procedimiento, si no aseguras que estas reglas las vas a estar cumpliendo. Entonces, si aparte el tratar con sindicatos antes será complicado, cumpliendo con el TEMEC se viene a revolucionar toda esta situación. Sí, porque realmente que pareciera que no cumplimos y eso va a afectar a que, bueno, no tengo un sindicato y va a venir la Secretaría de Trabajo a llamarme la atención, ¿no? Pudiera repercutir en que un tercero, un sector privado estadounidense o canadiense, en el caso, venga, nos requiera, pum, no cumplimos y entonces afecta mi operación. Eso es muy importante de verificar. Y fíjate, a pesar de, y cumplen también, ¿no?, con esta reforma que le dicen, a ver, sindicatos hagan elecciones libres, y no se vale como la reelección, ¿no? Pero no te dice que de este ciclo hasta el otro se pueda poner otra vez el líder sindical. Y para dar cumplimiento a la transparencia, le están obligando a llevar una contabilidad simple a los sindicatos. Es decir, cuánto ingresa, cuánto sale. Claro, entonces también hay un control adicional. Sí, entonces está complicado esta parte de los sindicatos. Ojo, es importante empezar a trabajar ya en el tema sindical en todas las empresas, todas las compañías, porque sí es importante para cumplir el TEMEC, ¿no?, garantizar, pero sobre todo, con esta reforma nos va a empezar a pegar a todas las empresas, exportemos o no exportemos, porque eso es abrir la puerta a que cualquier sindicato entre. Y ya no es un tema como el día de hoy, no, perdón, sí, que llegaba un sindicato y te dejaba tu citatorio, ¿no?, o quería por firma de contrato, o te decía que tenía trabajadores, la representación. O sea, aquí ya los garantiza, los tiene y se mete a la empresa. Si con uno es complicado, que lo tienes controlado, lo tienes de tu lado, imagínate 2, 3, 4, se complica muchísimo más. Claro. Pasando a otro punto del capítulo 23 del TEMEC, nos dice que debemos de nombrar, ¿no?, y capacitar inspectores de la Secretaría del Trabajo. Bueno, no lo dice Secretaría del Trabajo, pero son inspectores en materia laboral. Al día de hoy, ¿quiénes funcionan? Pues los inspectores, tus amigos inspectores, ¿no?, que deben de vigilar e investigar las presuntas violaciones laborales. O sea, desde ahí viene. Que ahí respondemos un poco a la pregunta que nos habían hecho de qué autoridades van a hacerlo. En materia de reglas de origen, en materia aduanera, pues la autoridad es la Secretaría de Administración Tributaria a través de Administración General de Aduanas. En el tema laboral, la Secretaría de Trabajo. Y digo, hay una variedad de temas muy grande, esta variedad, en donde pues va a ser cierta autoridad correspondiente en México quien va a estar llevando estas revisiones. Sí, y ojo, desde aquí, desde el capítulo 23 del TEMEC, te dice, para verificar inspecciones, y hazlas espontáneas. O sea, no metas un citatorio, no, de entrada llega a la empresa y revisa. Y fíjate qué tan grave está que desde un tratado internacional, desde la OIT, ¿no?, pasando por nuestra legislación laboral, te dice espontáneas. O sea, si estás bien, qué bueno, y estás mal, te faltó algo,
o alguien, no llegó casualmente, ¿no? El representante legal o la persona que ya tiene los documentos del área, ya tronaste aunque cumplas. Así es. Debes estar preparado precisamente con todos estos puntos para atender incluso estas visitas de inspección. Digo, adicional a las mesas de trabajo que se tienen que realizar como consecuencia del TEMEC, ¿no? Que ya se planteaba en el Telecam y con el TEMEC pues se vuelve a reforzar. O sea, no nada más son las autoridades correspondientes, sino estas juntas que se van a conformar dependiendo de lo que se revise. En el caso laboral, pues es un tema de, bueno, se tiene que formar por la parte de las autoridades correspondientes, con los privados correspondientes y con los sindicatos correspondientes, ¿no? Sí, entonces, y desde esta parte, desde esa misma perspectiva, te dice, bueno, inspectores revisan, vigilan, etc. Pero desde ahí te dice, van a generar procedimientos sancionadores, ¿no? Por violaciones laborales. O sea, desde ahí están pensando en decirte, múltalos, darles una sanción. Que haya una consecuencia. Directamente, si la autoridad al día de hoy lo hace, el pretexto va a ser, es para cumplir mi tratado. Así es. Pero aún peor, si lo analizas desde otra perspectiva, es, estos informes los vas a dar para el cumplimiento del tratado. Y te va a decir, esta empresa no cumple. Entonces vas a tener la sanción, por un lado, de la parte laboral, ¿no? De la Secretaría del Trabajo, es decir, las multas o la clausura o la suspensión, y por el otro lado, el incumplimiento. Claro. No, y esto hay que sumarle también el impacto que vamos a tener con los inversionistas, ¿no? Que derivado justamente de que cambian las reglas del juego, muchos inversionistas se van a ir, sumado al contexto que tenemos actualmente con el gobierno de México, que no hay certidumbre empresarial, que no hay apoyo, que no hay incentivos. Entonces, realmente se ve complicado el panorama y tenemos que estar nosotros como empresas que hacemos comercio exterior viendo estas dos opciones, claro, y asesorarnos para justamente cumplir con lo que tenemos que acordar con la parte del tema una vez que entre en vigor, ¿no? Y fíjate, correcto, dijimos procedimientos de sanciones, ¿no? para hacer sanciones. Y viene más adelante otro apartado que te dice, recauda oportunamente las multas. No. ¿Qué te dice esto? Pues agota muy rápido el procedimiento, sanciona, ¿no? O sea, no solamente llega, revisa, inicia un procedimiento sancionador, hay que revisar si cumples o no cumples, es sancionas allá, lana, ¿no? A las empresas. Claro. Está cañón. Desde un tratado internacional que te digan esto, híjole, está complicadísimo. Y es por eso que cobra relevancia todas las veces que hemos tenido los webinars, un plan, el control. No, la parte laboral, claro, si no habían tenido cuidado a lo mejor en todas estas normas que actualmente tenemos, como tú dices, ya viene desde mucho tiempo atrás, ya se implementó la reforma laboral, ahora la parte de la NOM 035, adicional ahora el TEMEC. Sí estamos viviendo en nuestro país, obviamente, una pequeña revolución en cuanto a la cuestión laboral que antes no se tenía, sumado al contexto de la contingencia que no teníamos contemplado. Sí, al final la economía tiene que seguir caminando y nuestras empresas tienen que estar preparadas. De ahí la importancia de tocar este tema en un webinar, de plasmárselo a ustedes como empresas que hacen esta actividad y, bueno, más que nada, que plasmen sus dudas y preguntas, que sabemos que son muchas y más, sobre todo por los giros que de repente también tienen las empresas. No digamos el automotriz, que bueno, ahí indudablemente vienen muchos cambios. Sí, y te voy a decir algo, o sea, sí cumplirlo, y todas las empresas, no solamente las que importan o no. Así es. Pero, digo, lo platicábamos hace meses, ¿no? Es decir, pues una empresa que exporta tiene mucho más posibilidades de generar riqueza, de tener lana, de cañón. Entonces, pues bueno, son más obligaciones, va a la par la parte de decir, bueno, pues tengo más responsabilidades, ¿no? Más obligaciones, pero también voy a tener más oportunidad de ampliar mi negocio. Y adicional juegas a nivel internacional, o sea, ahorita ya es global y volvemos a lo mismo, con este escenario de la pandemia, pues ya no es opcional, ya no es de que quieras, prácticamente es el único camino y lo tienes que tomar en cuenta, ¿no? Sí, yo considero que hay que verlo de una manera integral. O sea, es justamente lo que comentábamos al principio, no solo porque veamos que esta regla de origen aplica solamente al sector automotriz o porque hemos visto por cómo se ha desarrollado a través de los años todas estas quejas que se realizan, cuotas compensatorias hacia la industria agroalimentaria, quiere decir que nosotros nos vamos a ver afectados, ¿no? Entonces, digo, me parece que justamente eso es lo que queremos transmitirles, digo, poner sobre la mesa, ¿no? Los puntos. Es correcto, digo, a manera de conclusión, tenemos una pregunta. Que ya habrá cambios en la de vigilancia de las empresas con la entrada del TEMEC, sobre todo por los temas laborales que han mencionado.
Sí, mira, de entrada, revisando el capítulo 23, y te dices específicamente lo que acabamos de comentar ahorita, sí, porque esta vigilancia se va a tornar a partir del 1 de julio importantísima, porque viene mucha controversia, digo, hay diversos rumores, diversos análisis, ¿no? Donde viene y dice, desde los sindicatos de Estados Unidos están preparando demandas, desde las empresas están preparando demandas para decir, México no está cumpliendo, no cumple. ¿Qué tenemos que hacer? Demostrarles que cumplen a través de las inspecciones y decirles, miren, revisamos 10, 100 empresas, aquí están, cumplen. Revisamos, ya estamos, las juntas próximas, ya están próximas a cambiar en este año. Preocúpense ahí sí, porque va a cambiar el procedimiento, está en otro webinar, la próxima semana lo vamos a ver, va a estar bueno. Pero, por ejemplo, desde ahí tenemos que empezar a cambiar esta mentalidad que antes a lo mejor no teníamos y empezar a cumplir. Y congruentemente la autoridad va a empezar a revisar y a decir, a ver, ¿quién es mis instrumentos? Pues los inspectores. Claro. Los inspectores para decir, ¿cumplen o no cumplen? Y te va a llegar, ya sea por el Seguro Social, que lo vimos ayer, ¿no? Así la parte es, de la reapertura de las empresas. Te va a llegar por la inspección del TEMEC. O te va a llegar simple y sencillamente ahorita por una inspección que normalmente les hace la Secretaría del Trabajo. Entonces, y sumado a la contingencia con toda esta parte de la operación. Secretaría del Trabajo va a tomar una importancia cañoncísima. Digo, y lo hemos visto en esta contingencia, ¿quiénes están? Economía, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud. Cañón. Bueno, y nuestro Ebrard, ¿no? Ebrard que la hace de todo, ¿no? Pero está cobrando vital importancia a todos estos temas. Entonces, sí, yo creo que sí va a haber mayor vigilancia, mayor inspección, ¿no? Y pues tenemos que cumplir las normas, o sea, de alguna forma u otra tenemos que cumplirlas, pues ya. Y qué mejor, y como lo hemos mencionado siempre, estar preparados, invertirle, porque si es una inversión, al tener todo bien documentado, todo en orden, con el expertise, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, tengo los documentos, híjole, pero no sé tener las visitas. También lo podemos hacer en esta capacitación, de decirles cómo gestionarlas o incluso trasladarlas, ¿no? En esta parte para poderlo hacer. Pero lo importante es invertirle en una prevención y no invertirle en una multa, en una sanción y que al final de cuentas, pues tampoco me solucionan porque tengo que invertirle otra vez en hacer las cosas bien. Así es, de por sí ya está complejo el sistema o la parte laboral en cuanto a cómo regresar. Ayer lo veíamos en el webinar de la nueva normalidad que tenemos actualmente en las empresas, sumado a este contexto que ya viene el 1 de julio, que es prácticamente la próxima semana. Entonces, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que reflexionar en nuestras empresas qué tanto estamos haciendo al respecto. ¿Nos va a impactar? Sí, nos va a impactar la parte laboral, no se diga. Hay otros aspectos como la parte ambiental, que bueno, también es otra cuestión que no nos compete ahorita en este webinar, pero hay muchas cuestiones que se vienen y como les decíamos, tal cual los inversionistas, el impacto, la parte de las reglas de origen, el ver si tenemos un control interno bien estructurado dentro de las empresas se vuelve importante. Que ojo, desde mi punto de vista laboral, viéndolo también como empresario, no tengo que hacer un documento para cumplir con Seguro Social. No tengo que hacer un documento para cumplir con Secretaría de Trabajo. Claro. No tengo que hacer otro documento para cumplir es importante con el tema. Lo que dices, claro. Con el simple hecho de cumplir con la legislación laboral, cumplimos. Nos revisa el Seguro Social, nos vienen a revisar TEMEC, nos vienen a revisar el sindicato. Quien nos venga a revisar, al cumplir con la legislación, cumplimos con todo. Ojo, es importante trabajarlo desde lo mínimo que son expedientes, estar bien con Seguro Social, el sindicato y cumplir con todos los derechos, ¿no? Así es. O sea, no son tres inversiones distintas. Sí, no. El mismo documento, el mismo expediente laboral te va a servir para revisar un tema de decir, bueno, está bien contratado, el sueldo cómo está, ¿no? Claro. Entonces, insisto, no es meterle una inversión para tres rubros distintos. Como viene de la misma raíz, pues entonces... Así es. Claro. Tienen más preguntas en este caso, los espectadores, queremos saber sus inquietudes, qué opinan al respecto, están de acuerdo, no están de acuerdo, al final ustedes también tienen la palabra y quisiéramos saber cómo están sus empresas actualmente. Es muy importante que la prevención sobre todo siga caminando sobre todas las cosas en sus empresas. Si no, de todos modos, no sé si tengan algo más que agregar. A mí me gustaría, a manera de conclusión y recapitulando un poco lo que hemos visto, porque son
son temas que parecieran muy diferentes, pero que ya lo vimos, llegan a un punto de están entrelazados, ¿no? Claro. Entonces, lo primero es, si ustedes ya hacen operaciones con Estados Unidos y aplican un trato preferencial, pues entonces revisen estos esquemas, no simplemente lo vean de una manera operativa. Tengan a la mano la documentación que compruebe que tanto ustedes como sus proveedores, en caso de que ustedes no sean los productores y directamente importadores, cumplan. Entonces, la recomendación que damos a partir de este webinar es tengan a la mano la documentación, revisen estos esquemas que se van a actualizar, actualicen sus certificados de libre comercio porque ya no van a ser válidos, esto es muy importante. Y por último, vean el TEMEC o la entrada en vigor del TEMEC como algo que no solamente afecta de manera operativa, sino hay otras aristas. En este caso vimos el tema de la afectación laboral, como desde no cumplir la norma 035, pues puede afectarnos si hacemos importaciones o exportaciones. Entonces, esos tres puntos que parecieran muy cortitos, pero que ya vimos que el tema laboral pues se desglosa a través de sindicatos, se desglosa a través de cumplir con regulaciones, etcétera, etcétera. Es un tema que abarca bastante. Y por último, comentarles esta cuestión tanto operativa de las reglas de origen, que digo, justamente queríamos hacer esta plática que no fuera como tan técnico, que no fuera como, ¿cómo deben cumplir las reglas de origen? Porque al final, de una u otra manera se van a cumplir. Acérquense con nosotros, podemos apoyarnos para que eso pase, pero lo importante es que tengan esta visión de cómo estas reglas de origen no nada más afectan a mi área de aduanas, no nada más afectan a mi área de logística, no. Esto implica toda una reconfiguración de cómo se va a dar la industria automotriz, la industria en México de manera general, y esto va a ser de manera paulatina. Entonces, busquen esas herramientas, busquen auditorías preventivas, data stage, nosotros estamos para ayudarles para generar estrategias. Oye, Lofton, ¿sabes qué? Es que yo importo a Estados Unidos, pero pues no estoy cumpliendo ni con mis expedientes de comercio exterior completo, ni con mis expedientes de laboral. Ahora, ¿sabes qué? Vemos tu caso en específico y atacamos el problema, porque eso se puede volver un problema si no atendemos esa ventana de oportunidad. Entonces, a manera de conclusión y de resumen, yo diría eso: atendamos reglas de origen, atendamos nuestros expedientes, no solo de comercio exterior, sino laborales, y veamos el tema del TEMEC como algo que puede llegarnos a través de otras aristas. Así es, y bueno, veíamos en la pantalla las conclusiones del webinar como tal. Sabemos que tenemos que considerar muchas cosas, entre ellas, a pesar de las circunstancias adversas al TEMEC, será un gran impulso productivo, sin dudarlo, productivo, laboral, entre otros contextos. También las reglas de origen pueden ser aprovechadas, como bien nos dice la especialista, la licenciada Sara Martínez, estratégicamente, ¿no? Las condiciones laborales también tienen que homologarse. Bueno, tenemos mucha chamba que hacer, tenemos mucha tarea, como ya lo vimos con el licenciado Eric Lozano, y adicional, México es quien más tiene que mejorar las condiciones que platicamos. Entonces, sabemos que hay mucho que hacer en ley, sabemos que hay mucho que hacer en nuestros centros de trabajo, sabemos que vienen cosas importantes para nuestro país también. Y nuestras cadenas de valor. Se tiene que tomar en cuenta exactamente como la parte de nuestras cadenas de valor, y más en esta contingencia que necesitamos reactivarnos, necesitamos echar a andar toda la industria, y bueno, ¿qué más que podamos tomar en cuenta todos estos aspectos? Y bueno, no me queda más que agradecer que nos hayan acompañado el día de hoy. Si no tienen más preguntas, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, entre ellas compartimos la jornada completa de webinars. También les compartimos en pantalla lo que son los datos de los especialistas. No duden en hacer sus preguntas, consultas específicas, ellos los atienden. Adicional, les comentaba, la semana que viene vamos a tener un webinar muy interesante en el cual vamos a analizar la parte del home office en la nueva normalidad, aspectos legales y también aspectos tecnológicos. ¿Qué pasa con esta nueva modalidad de trabajo? Que hablando de cuestiones laborales, vamos a tocar a las 4 de la tarde del martes. Inscríbanse, en las redes están los links para que puedan hacerlo, y los vamos a esperar con este tema muy interesante, porque sabemos que legalmente no hay una figura del home office. Hay un antecedente, platicábamos en webinars anteriores, que estaba la parte de la manufacturación, la manufactura, etcétera, etcétera, el teletrabajo.
¿no? Pero no hay como tal una legislación y vamos a tratar justamente cómo podemos ir hacia allá, cómo podemos lograrlo con nuestros colaboradores que ya lo están haciendo y cómo podemos blindarnos laboralmente en ese sentido, al igual que la tecnología, pues juegan un papel muy importante. Y bueno, no olviden que en Lofton los especialistas que tenemos están listos para atenderlos en cualquier tema, contabilidad, auditoría, nóminas, legal, comercio exterior, como ya pudieron verlo, estamos nosotros a la orden. Y agradecemos mucho sus comentarios, sus saludos, gracias por las recomendaciones. Con esto hay que hacer mucha tarea, sí, indudablemente tenemos que hacer mucha tarea. Gracias, Jorge Fonseca, por tus comentarios, son muy valiosos para nosotros. Aquí estamos analizando muchos temas para ustedes, la verdad es que no nos cansamos porque queremos que sus empresas caminen, que sus empresas hagan reflexión y que sus empresas se reactiven lo antes posible. Bueno, adicional, por nuestra parte ha sido todo. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Gracias, Sara. Gracias, Eric. Gracias a ustedes. Lofton, servicios integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.